Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de Pablo. Visita a Troas y resucita a Eutico. Hechos capítulo 20. Video 101. Una vez terminado el alboroto, Pablo llamó a los creyentes para darles algunos consejos. Luego se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Pablo volvió a visitar a los creyentes que habían confiado en el Señor en su viaje anterior a Macedonia. Les enseñó y los animó a crecer y obedecer la palabra de Dios. Mientras Pablo estaba en Filipos, también escribió una segunda carta a la iglesia de Corintios. Visitó todos aquellos lugares, animando mucho con sus palabras a los hermanos. Y después llegó a Grecia. Aunque Pablo era pastor y uno de los líderes principales de la iglesia de Antioquía, no se quedó en esta ciudad. Su principal llamado era ser apóstol o misionero, para llevar las buenas nuevas del Señor Jesús a los que nunca las habían escuchado y establecer iglesias. Así que volvió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Estaba ya a punto de tomar el barco para ir a Siria, cuando supo que los judíos habían hecho planes contra él. Así que decidió regresar por tierra, pasando otra vez por Macedonia. Pablo estuvo en Corinto durante 3 meses, enseñando y animando a los hijos de Dios, también corrigiendo algunas doctrinas equivocadas y libertinaje en la iglesia. Podemos aprender mucho de ello para nuestra propia corrección en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo escribió también una carta dirigida a la iglesia en Roma. Les enseñó, les animó y les dijo que después de haber ido a Jerusalén, también planeaba visitarlos por un tiempo y de ahí dirigirse a España. Una carta más que probablemente Pablo escribió mientras estuvo en Corinto es la carta a los Gálatas. Había escuchado que algunos estaban enseñando a las iglesias en Galacia que no podían ser salvos mediante la fe en Cristo solamente, sino que también debían obedecer las leyes judías del Antiguo Testamento. Pablo escribió a estas iglesias para recordarles las buenas nuevas en Jesús que él les había predicado y para prevenirlos de no seguir ninguna enseñanza diferente. Estas valiosas cartas son parte del Nuevo Testamento. Lo acompañaron Sópatro de Berea, hijo de Pirro, y Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, pasados los días en que se come el pan sin levadura, salimos de Filipos en barco, y a los 5 días los alcanzamos en Troade, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto, donde había muchas lámparas encendidas. La costumbre de la iglesia primitiva en Jerusalén era reunirse todos los días para alabar al Señor, orar y aprender de su palabra. En otros lugares, los cristianos no podían reunirse todos los días, pero su costumbre era reunirse por lo menos cada domingo, el primer día de la semana, porque fue el día en que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Ese día partían juntos el pan. Esto quiere decir que obedecían el mandamiento que el Señor Jesús les dio de recordar su sacrificio hecho en nuestro lugar y que conocemos como la Cena del Señor. Y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño al muchacho, que al fin, profundamente dormido, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó,
se tendió sobre el muchacho y lo abrazó, y dijo a los hermanos: «No se asusten, está vivo». Luego Pablo volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Entonces se fue. En cuanto al muchacho, se lo llevaron vivo, y eso los animó mucho. Por el poder del Señor Jesús, Pablo y los otros apóstoles podían realizar milagros tan grandes como el de resucitar a los muertos, para que la gente supiera que ellos eran embajadores del Señor Jesucristo, quien es Dios. Nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Aso para recoger a Pablo, según se había convenido, porque él quiso ir por tierra. Cuando nos encontramos con él en Aso, se embarcó con nosotros y fuimos a Mitilene. Salimos de allí y al día siguiente pasamos frente a Quío, llegando un día después al puerto de Samos. Al cabo de otro día de viaje, llegamos a Mileto. Se hizo así porque Pablo, para no retrasarse mucho en Asia, no quiso ir a Éfeso, pues quería llegar pronto a Jerusalén y, de ser posible, estar allí para el día de Pentecostés. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: «Ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que, en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera en la cárcel y muchos sufrimientos». El centro del mensaje de Pablo era el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin fe en Jesús no hay salvación. Al igual que Él, debemos incluir esta enseñanza principal cuando hablamos del Evangelio de la gracia de Dios. Y si es posible, compartirles todo el consejo de la palabra de Dios. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan». Pablo recordó a los ancianos de Éfeso que todo lo que Dios quería que supieran, eso les había enseñado, aunque algunas enseñanzas fueran duras, porque sabía que necesitaban escuchar la verdad. Pablo advirtió a los pastores de cuidarse de los falsos maestros, que como lobos vendrían a destrozar el rebaño y que algunos saldrían de entre ellos mismos. Estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. El mensaje de amor de Dios es el perdón y salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz.
por medio de su palabra escrita y la guía del Espíritu Santo, podían permanecer y seguir creciendo, hasta finalmente recibir su herencia eterna. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo es uno de los mejores ejemplos de cómo los misioneros deben plantar iglesias. No solo echó cuidadosamente cimientos bíblicos firmes como un sabio maestro constructor, sino que tan pronto como había personas salvadas a través de su ministerio, les enseñaba y organizaba en iglesias locales. Habiendo hecho esto, seguía enseñándoles por cartas o enviaba a otros, como Timoteo o Tito, hasta que hubiese hombres calificados para ser ancianos o pastores en las nuevas iglesias. Aún después de haber nombrado pastores en las iglesias establecidas, debemos estar dispuestos a dar consejo cuando lo pidan y amonestar y exhortar en el caso de que las iglesias se aparten de las enseñanzas de las Escrituras. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo, y estaban muy tristes, porque les había dicho que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo estaba dispuesto a morir por la palabra de Dios, si eran los planes que el Señor Jesús tenía para él, porque sabía que el Señor nunca lo dejaría ni lo desampararía. Todos los hijos de Dios debemos estar decididos a hacer la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, porque el Señor siempre da fortaleza a los que confían en Él y le obedecen. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué no se quedó Pablo en la iglesia de Antioquía como líder y pastor? Porque el llamado de Pablo era llevar las buenas nuevas acerca del Señor Jesús a todas las personas que nunca las habían oído. Este es el trabajo apostólico o misionero. Pregunta número 2. ¿Qué hacía Pablo cuando las personas no creían en la palabra de Dios? Los dejaba e iba a dar el mensaje de Dios a otros. Pregunta número 3. ¿Por qué se quedó Pablo por 3 meses con la iglesia de Corinto? Para enseñar y animar a los hijos de Dios en esta ciudad, pero también para corregir algunas doctrinas equivocadas y divisiones en la iglesia. Pregunta número 4. ¿Dónde podemos aprender de estas doctrinas equivocadas para nuestra edificación y provecho? En la primera y segunda cartas de Pablo a los Corintios. Pregunta número 5. ¿Por qué se reunían las primeras iglesias el domingo, el primer día de la semana? Porque ese fue el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, y lo hacían para recordar el memorial de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pregunta número 6. ¿Por qué pudo Pablo resucitar al joven después que se cayó de la ventana y murió? Porque Pablo era un apóstol, un enviado especial de Jesucristo junto con los otros apóstoles. Estos milagros eran señales para las personas de que la enseñanza de los apóstoles era dada por Dios. Pregunta número 7. ¿Cuál era el centro de la predicación de Pablo y que también había enseñado a los efesios? El arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y sin fe en Jesús no hay salvación.
Pregunta número 8. ¿Qué les advirtió Pablo que ocurriría después de su partida? Cuidarse de ellos mismos y de los falsos maestros que como lobos vendrían a destrozar el rebaño, y que algunos saldrían entre ellos mismos. Pregunta número 9. ¿Quién es uno de los mejores ejemplos en la plantación de iglesias? El apóstol Pablo. Pregunta número 10. ¿Cuál era su método de plantación de iglesias? Presentar a todo hombre y mujer las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Llevarlos al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Reunirlos o congregarlos en iglesias locales. Darles cimientos bíblicos firmes de todo el consejo de Dios. Continuar enseñándoles por carta o enviaba a otros, como supervisores, obispos. Cuando hubiera cristianos maduros, nombrarlos como ancianos o pastores. Seguir dando consejos cuando lo pidan las iglesias, y amonestar y exhortar en el caso de que la iglesia se aparte de las enseñanzas de las Escrituras. Pregunta número 11. ¿Por qué estaba Pablo dispuesto a morir por Jesús y sus palabras? Porque sabía que el Señor nunca lo dejaría ni lo desampararía. Todos los hijos de Dios debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar, porque el Señor siempre da fortaleza a los que confían en Él y le obedecen. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.